Bueno, muy bien. Vamos ahora a compartir una nota en relación a las actividades del CEPLA de cara a lo que ha venido sucediendo en los últimos fines de semana. Sabemos que hay mucho relajamiento en la población y que, bueno, a ver, veamos este informe. Lo que hemos hecho hoy es una reunión de evaluación de lo que ha sido este primer año de esta nueva gestión, cómo los dispositivos han tenido que readaptarse, qué actividades hemos podido hacer, qué actividades hemos tenido que dejar de hacer y cómo nos imaginamos las actividades para el año que viene, poniendo sobre todo mucho eje en la prevención y asistencia a las personas en situación de adicciones. En este año atravesado por la pandemia, donde bueno, tuvimos que volver a planificar todas las acciones, ¿no?, para poder seguir acompañando a los tratamientos, para poder seguir generando vínculos de acceso desde los territorios hacia la Secretaría, según las necesidades de cada uno. Así que bueno, sosteniendo ese espacio virtual, ese espacio telefónico, y bueno, y ahora de a poco ya viendo de qué manera podemos empezar a volver a la presencialidad, poder empezar a trabajar nuevamente con las organizaciones sociales, las organizaciones de los barrios que continuaron trabajando todo este tiempo. Y una idea muy importante que tenemos en general del Ministerio, que es de ir descentralizando cada vez más hacia los municipios, también ir abriendo espacios de atención, de detección, de prevención de las adicciones en todos los municipios del interior de la provincia. Bueno, muy bien, allí la actividad de los CEPLAS, de estos centros donde, entre otras cuestiones, se contiene a mucha población vulnerable, relacionado también con los consumos problemáticos. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de la pandemia y en este caso, en la dimensión del sistema universitario, los desafíos que se plantearon durante esta etapa sanitaria en el mundo, particularmente en el país. Estamos en comunicación ya con Paulo Falcón, quien es miembro del Consejo de Gobierno de la UNESCO y del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Fue compilador de un libro que se ha presentado ayer, relacionado precisamente con la universidad, entre la crisis y la oportunidad, reflexiones y acciones del sistema universitario argentino ante la pandemia. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, un gusto escucharte. Muchas gracias. Gracias, igualmente. ¿Cuál ha sido el principal desafío, ¿no?, de los sistemas universitarios en la región durante esta pandemia? Mira, me parece que es importante hacer un poquito de memoria. Si bien han pasado 8 meses desde que se decretó el aislamiento obligatorio, no es menos cierto que ese estado fue un estado al cual pasamos de manera abrupta. Yo recuerdo que el viernes anterior al dictado de ese decreto hubo reunión en el Ministerio de Educación de la Nación, ministro de Educación, ministro de Salud, rectores de universidades públicas, privadas, ministros de provincias, afirmando que las clases tenían que sostenerse, que las instituciones tenían que estar abiertas y demás. En menos de 48 horas el Gobierno Nacional tomó un cambio radical en esa postura, decretó el aislamiento y obviamente con el aislamiento trajo el cierre de las instituciones. Eso generó que las instituciones tengan que rápidamente acomodarse a una nueva realidad en donde claramente el uso de las tecnologías, la educación a distancia, como se denominaba anteriormente, pase a tener un rol central. Y entonces, ante lo realizado, ante las acciones que se emprendieron en el sistema universitario, nos pareció interesante trabajar con las universidades para generar un insumo que habilita la reflexión. ¿Por qué? Porque la verdad es que lo que se ha realizado fue muy potente, fue muy rico, fue muy diverso. La autonomía de las universidades justamente permite que ante un mismo flagelo haya posibles y diferentes respuestas, pero también esta diversidad en las respuestas ante el COVID, pero especialmente ante el aislamiento, trajo consigo la puesta en evidencia de situaciones de
disparidad, claro, de brechas digitales, sí, de falta de conectividad, de falta de capacidad de formación de los recursos humanos, de falta de definiciones institucionales en relación a la educación mediada por tecnología. Yo te pongo un ejemplo. Esto muy ha dejado, concreto perdón, ¿no? Esto ha dejado, sí, esto ha dejado en evidencia también quizás un retraso en todo el sistema en relación a la vinculación con la tecnología, ¿no? El ejemplo que te iba a dar era la Universidad Nacional de Tucumán. Sí. La Universidad Nacional de Tucumán, una de las universidades madres, una de las universidades que tiene más de 100 años, nunca había tenido desarrollo virtual. La Universidad Nacional de Tucumán no tiene ninguna carrera a distancia en toda su historia, con lo cual lo realizado en este año fue sumamente valioso. Es decir, para muchas instituciones lo realizado en cuanto a la incorporación de tecnologías a la educación, pero también a los aprendizajes, pero también a la ciencia, a la investigación y a la extensión, nos cambió la forma de hacer universidad. Y de alguna u otra manera es eso lo que se refleja en este libro que presentamos ayer, ¿no? Y ahora, digamos, ¿cuáles son los desafíos para las universidades en los tiempos que vienen, bueno, teniendo en cuenta todo el aprendizaje de este año? Sí, bueno, la idea de contar con este libro, que además es de descarga gratuita, esto quiero resaltarlo, hemos tenido un trabajo colaborativo, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, a través de sus editoriales, generaron todo un esquema que permite que hoy cualquier persona pueda acceder a las páginas oficiales de estas editoriales y baje gratuitamente este libro, que tiene más de 200 autores, 97 artículos, 94 artículos son de universidades y son más de 1100 páginas. O sea, ese es un libro voluminoso que claramente refleja lo sucedido, es una muestra más que válida, ¿no? Y en estas líneas los autores claramente nos exponen por lo menos 3 o 4 ítems que me parecen importantes decirte. En primer lugar, queda claro que podemos trabajar de manera presencial y de manera virtual también en el ámbito universitario. También queda claro que hay cosas que se pueden hacer inclusive de mejor modo a través de la virtualidad, claro, porque las enseñanzas, las riquezas de lo virtual, pero especialmente los aprendizajes cuentan con más herramientas para su insumo. Digo, por ejemplo, un chico puede acceder a la clase dictada por su docente todas las veces que quiera porque la clase está grabada. Es decir, no es una clase que uno va a un aula, accede esas 2 horas de clase y después se pierde y lo que le quedan al chico son los apuntes de esa clase o la grabación. Digo, hay otras formas de comprender a la propia presencialidad, ¿no? Pero también queda claro que hay cuestiones que necesariamente precisan de lo presencial. O sea, si hay algo que aprendimos es que claro, podemos conjugar lo virtual con lo presencial, que lo presencial puede enriquecerse con lo virtual, pero que también hay cosas que demandan destrezas físicas, por ejemplo, prácticas, ¿no? Profesionales, trabajos de campo, claro, exactamente, vinculados a la salud, trabajos con el cuerpo humano, a actividades de destreza que tienen que ver, por ejemplo, con la danza, ¿sí? Claro. Que requieren ese desarrollo de esa manera. Pero también ahí me parece interesante darnos cuenta que todo lo realizado en este año nos tiene que permitir reflexionar en torno a la universidad en el siglo XXI, reflexionar a las maneras y los modos que construimos comunidad universitaria y que construimos conocimiento y a partir de eso animarnos a cambiar. O sea, que no sea un agente externo, como en este caso fue el COVID, que nos obligue a incorporar tecnología,
sea, tener que entender... A veces suele haber, ¿no?, como una reticencia por ahí natural al cambio, ¿no?, a hacer las cosas diferente a como la venimos haciendo hace muchos años. Definitivamente. Vos sabés que ayer en la presentación del libro el rector de la UBA, el doctor Barbieri, planteaba que justamente las organizaciones más complejas son las que más se resisten al cambio, salvo que el cambio sea una situación irrenunciable, que sea algo que no se puede evitar. Y cuando uno analiza a algunas instituciones en nuestras provincias, ciertamente las universidades, vastos sectores del Estado, etcétera, son bastante rígidos y les cuesta incorporar transformaciones, ¿no? Así que me parece que hay una invitación a una reforma universitaria de manera urgente. Claro. ¿Nos podrías reiterar de dónde podemos consultar este material y este libro que es de descarga gratuita? Sí, como no, están en los dos sitios web de las editoriales, tanto eudeva.com.ar como el sitio web de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, que es editorial.unc.edu.ar. Bien, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, la verdad que es un gusto haber compartido este tiempo y hablar de universidad y de conocimiento nos apasiona, así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí escuchábamos entonces...